al designar el señor obispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Monseñor Osoria, tuvimos el placer de tenerlo aquí, recién estrenado como obispo, que se considera que después de la conferencia del Episcopado Dominicano, el obispo de la capital es más o menos, si no el vocero, más o menos un jefe, un coordinador de la Iglesia Católica Dominicana. Le agradecemos muchísimo eso. Hoy le agradecemos a un sacerdote que, por un comentario que tenía dos vertientes, nos ha dispensado el estar con nosotros para que nos hable de dos posibles errores o correcciones que debemos hacer en dos direcciones. Se trata del padre José Pastor Ramírez. El primer error que cometimos con el padre Ramírez fue que el padre Ramírez es nativo de Jarabacoa y que sus antecesores son del sur, y nos confundimos porque fuimos amigos de una persona que era un líder comunitario en el cercado toda la vida, él y sus hijos, que tienen el mismo nombre del padre Pastor Ramírez. Pastor Ramírez es sacerdote católico encargado de un programa de formación conjunta de la familia salesiana, que parece que es apéndice de la pastoral juvenil. Pastor Ramírez tenía hijo Pastor Ramírez, nieto Pastor Ramírez, y pensamos que era mucha coincidencia. Sin embargo, no es así. El padre es de otra comunidad. Nosotros hicimos dos comentarios. El primero fue el tema de la seguridad social. Unos médicos de Estados dominicanos residentes en Estados Unidos convencieron al obispo de Santo Domingo de que así como la iglesia ha manejado muy bien Sedimat, podía manejar parte de la seguridad social y darle vida a todas esas clínicas rurales y atención primaria que ha hecho el gobierno, poniendo en manos de un sector, de esa fundación de la que es parte el obispo, ese sector. Nosotros hicimos una crítica diciendo que no era justo que unos esfuerzos que hizo el gobierno se pusieran gratuitamente en manos de una fundación que lo que iba a poner era la administración, pero que iba a resolver el problema. Entendíamos que parte de la pastoral, en que coincidieron las 7 palabras y los 7 sacerdotes que hablaron, con críticas muy duras para el gobierno, estuvieron basadas en la negativa del gobierno, que por lo que dice el presidente del colegio hoy parece que volvió a retomarse, de poner en manos parte de la salud en manos de esa fundación. Por otra parte, ahí sí la metimos bien honda, y que debido a que el Colegio Don Bosco fue uno de los tantos colegios que la iglesia puso en manos de educación porque no podían competir con salarios, con tanda extendida, con libros y unas tarifas que no podían competir. Lo que hicieron fue ponerla al servicio de la Secretaría de Educación. Por una casualidad, el colegio que más información tuvimos fue de un colegio salesiano, orden a que pertenece el padre Pastor Ramírez, y además tiene lazos familiares con el exministro Andrés Navarro. Toda esa cosa, hicimos un arroz con mango y llegamos a la conclusión de que la iglesia también quería
seguir el patrón del Colegio Don Bosco de que le entregaran el presupuesto de la tanda extendida a colegios católicos, pero dejando esos planteles en manos de la iglesia. Y señalamos que el lazo de unión entre la iglesia y educación era el lazo familiar del padre Ramírez, que está relacionado. Todo eso parece que no es y no fue así. Como nosotros no tenemos problemas en equivocarnos, pero quiero decirles que con un poco de imaginación, logramos llegar a esas conclusiones. Pedimos excusas, pero antes de pedir excusas queremos darle las gracias al padre Pastor Ramírez porque se ha tomado la molestia de venir y hablarnos del papel de la iglesia en la formación de la familia salesiana y de esos dos temas, que ninguno de los dos él maneja, por cierto, porque ni está en salud ni está en educación, y lo llevamos por la fuerza ahí. Padre, gracias por estar aquí. Perdónenos la hora y su tiempo. Gracias a ustedes por recibirme. Fue, como dicen por ahí, una retaíla de cosas. Sí. Que parece que están muy lejos. Adelante. Gracias padre. por la invitación, Julio, y por estar aquí en su programa Revista 110. Gracias. La primera cosa es, los salesianos, al igual que las órdenes religiosas, tenemos autonomía en la iglesia. Esa autonomía también nos favorece y nos facilita el que podamos también tener pastorales autónomas, pero siempre dentro de la iglesia y bajo los requerimientos de los obispos. Y la obediencia, ¿es a la iglesia, es al obispo o es a la orden, padre? La obediencia directamente es al superior religioso en el caso de al salesiano. Al salesiano en caso de los religiosos. Ya. En el caso de los diocesanos es una obediencia al obispo diocesano. Sin embargo, por ser sacerdotes también tenemos una responsabilidad en la iglesia y entonces debemos una obediencia al obispo, en cuanto que si nosotros no cumplimos con los requerimientos que se tienen en una determinada diócesis, el obispo habla inmediatamente con el superior religioso y a su vez habla con el religioso que ha incurrido en la falla. Es decir, es el mecanismo que se usa, ¿verdad?, dentro de la iglesia en ese sentido, ¿verdad? Nosotros, dentro de la congregación salesiana, aquí en las Antillas, en República Dominicana específicamente, tenemos un trabajo con los jóvenes. La educación, la pastoral juvenil, son dos fuertes nuestros, ¿verdad?, aquí en el país y en todas las Antillas y en todo el mundo, ¿verdad? Entonces nos dedicamos precisamente a formar. Hay lo que se llama la formación, la educación formal y la educación informal. Dentro de la pastoral juvenil se usa mucho la formación informal. ¿Qué significa esto? Que son programas que va elaborando la pastoral para ir al encuentro de las familias y de los jóvenes, de los niños. Entonces, el programa de formación conjunta viene a ser una respuesta a necesidades que vemos urgentes en la persona. Formar el ser hoy es fundamental, porque es lo que me va a permitir manifestar y expresar, vivir mi identidad, tener una interioridad. Además de eso, del punto de vista de la reflexión, que ser capaz de ser críticos en la sociedad es importante. Y entonces, formar el ser y la capacidad de análisis, de crítica, me va a generar entonces lo que se llama unas capacidades, unas habilidades para vivir la fraternidad y la comunión en la iglesia y en la sociedad, que es precisamente uno de los pilares que está enarbolando la educación dominicana, es decir, la comunión, la fraternidad en la comunidad educativa, ¿verdad?, en las comunidades donde se encuentra implantado un centro educativo, que es fundamental. Entonces, básicamente, allí se marca entonces el programa de formación conjunta Profoco. Es una propuesta de formación que allí usamos en esta propuesta desde el punto de vista bíblico, antropológico, teológico, terapéutico, psicológico. Usamos muchas visiones para ayudar a la persona entonces a enfocar situaciones personales
Cuando yo ofrezco, por ejemplo, los talleres, o el equipo ofrece los talleres y las charlas, se levantan temas en las personas. Entonces, ¿qué hacen? Me piden consulta privada como terapeuta, como psicólogo, y yo las ofrezco también. Esa es parte de mi trabajo del día, recibir personas para darle seguimiento en el acompañamiento espiritual y también el acompañamiento psicológico o terapéutico. Padre Ramírez, se me queda a mí un espacio en blanco cuando usted habla de las órdenes como autónomas y de la obediencia al obispo en algunas. ¿Se puede decir que un sacerdote salesiano o una orden tiene lo administrativo, por ejemplo, la labor de ustedes en el orden laboral, la cantidad de técnicos que ha formado los salesianos ahí en los centros de escuelas técnicas? Exacto. Eso no tiene con qué pagarse. Sin embargo, la obediencia en lo dogmático es cuestión del obispado. Tanto así que cuando hay una parroquia que se la asignan a los salesianos, quien se la asigna es el obispo, ¿o no? No. Los religiosos tenemos bajo nuestra dirección, al menos los salesianos, colegios, oratorios, centros juveniles y parroquias. ¿Qué es un oratorio? Un oratorio, centro juvenil, es un espacio abierto donde los jóvenes, los niños de una determinada comunidad o barrio tienen acceso durante un horario que se establece, van a jugar, se les ofrece formación humana y cristiana, es un ambiente libre. Ese es el oratorio, centro juvenil. Las parroquias también son propiedad nuestra, la administramos nosotros. Pero entonces, a la hora de dirigir una parroquia, tenemos que asimilar y asumir los planes pastorales de la iglesia. Ya. Ahí viene la cuestión. Entonces, unimos los planes pastorales de la iglesia. Sí, porque cuando hay una pastoral la ley en San Juan Bosco, claro, y la ley en la San Pedro. Claro. Entonces también unimos la pastoral propia nuestra. Entonces, al proponer la pastoral propia salesiana, ahí viene entonces el aporte del carisma salesiano a la iglesia local. Entonces, aporte de la congregación salesiana más la pastoral de la iglesia, entonces es una comunión que se realiza en todas las parroquias. Pero por supuesto, el párroco salesiano tiene que seguir las normas, las indicaciones, ¿verdad?, del obispo, el ordinario del lugar, sobre todo para mantener la comunión dentro de la iglesia en un determinado territorio. Eso es. Bien, en el caso de esto de la parroquia, en el caso de la salud, ustedes no tienen programas de salud ni tienen nada que ver con lo que se habló aquí. Nosotros, normalmente en el pasado se acostumbraba, por la precariedad que había en el pasado en el servicio de salud en el país, que es conocido, ha sido después de los 20 años hacia acá, que ha habido un desarrollo de la salud dominicana, de la atención, se desarrollaban en las parroquias lo que se llaman los dispensarios médicos. Entonces nosotros también como salesianos, en atención a aquellos que no tenían las posibilidades de pagar un médico, teníamos lo que se llaman los dispensarios médicos. Por ejemplo, tenemos dispensarios médicos en Cristo Rey, para atender a la población. Pero no tienen que ver en atención primaria. No. Bien. Padre, en el área, los salesianos no tienen colegios para ricos, para niños y niñas ricas, sino que tienen el María Auxiliadora, tienen el Don Bosco, que generalmente manejan clase media o clase media baja. Las medidas de educación para la tanda extendida, ayudar a esos colegios que dijeron, bueno, no podemos competir. ¿Cuál fue el comportamiento salesiano en general con los colegios subsidiados? Aquí tenemos que partir que no es que entregamos, sino tanto el gobierno dominicano, llámese el MINER, como los salesianos, nos sentamos en la mesa del diálogo y dijimos, vamos a hacer un convenio, un contrato, una alianza. Nosotros ofrecemos la calidad de la educación salesiana, también nuestras estructuras, y ustedes entonces nos apoyan en lo que es el pago de profesores. Ya. Es una alianza. No es que entregamos los colegios son nuestros. Bien, eso está bien. Y el estilo de educación es salesiano. Para poder mantener esa... Exactamente. No es que nos hemos hincado ante el MINER, no. Simplemente hemos hecho una alianza en beneficio de la comunidad,
de los jóvenes. Y para quitarme un cargo de conciencia, Dígame. esa discusión con educación de que ellos iban a ayudar, pero también ustedes bajaron tarifas, es decir, el que pagaba una suma después que educación ayudó, no pagaba lo mismo. Sí. ¿Tuvo que ver con la relación familiar suya y del ministro? No, ¿O ninguna, eso se hizo antes? Ninguna. Cuando este proceso de alianza, de diálogo entre el MINER y la Congregación Salesiana se estableció, y luego posteriormente con la iglesia, en ese momento yo estaba en el extranjero trabajando. Yo tuve, cuando terminé de provincial en las Antillas, en el 2009 me fui al exterior y estuve 8 años fuera del país sirviendo a la congregación en otros servicios, ¿verdad? Ese proceso de convenio se realizó durante mi estadía en el exterior. No tengo nada que ver con eso, y mucho menos Andrés. Claro, Andrés tiene que intervenir, Andrés Navarro, en cuanto que llegó un periodo que se estaba precisamente reformulando el convenio, y él era entonces, en ese tiempo, el ministro de Educación. Personalmente, ¿usted entiende que todos los colegios católicos deberían llegar a ese mismo convenio o solamente los que se manejan en las clases más bajas? Aquí en República Dominicana todavía tenemos lo que es la libertad de elegir educación e institución educativa para sus hijos. Si un padre siente que puede mandar a sus hijos en lugar de un colegio privado con ciertas, digamos así, importancia, puede seguir mandándolo, porque tampoco está en contra de la ley de educación. Pero si también quiere mandarlo a uno de esos colegios que son de clase media-baja y que son afiliados, ¿verdad?, digamos, al MINER, al sistema educativo dominicano, podrá hacerlo libremente. No está obligado por ninguna circunstancia, ¿verdad?, a lograr o a exigir ese tipo de práctica. Hay libertad totalmente, no se obliga a nadie. A nosotros no nos ha obligado, es una decisión total que hemos asumido. Es un contrato, imagino que como contrato, en un momento determinado podrá entonces también rescindirse ese contrato, siempre que se desee. ¿Cuáles grupos integran la familia salesiana? La familia salesiana a nivel mundial estamos constituidos por 31 grupos. Precisamente mi trabajo en esos 8 años en el extranjero estuvo animando esos 31 grupos de la familia salesiana y también los exalumnos de Don Bosco. Aquí en el país tenemos unos 11 grupos solamente. Estamos los salesianos, las salesianas, los salesianos cooperadores, las hijas de los Sagrados Corazones, están el ADMA, los micaelitas, que también es una rama de la familia salesiana, están las misioneras parroquiales. No es un grupo oficial, que precisamente acaba de mencionar el fundador Andrés Nemec, Julio. Es un grupo que está en proceso de ser admitido, pero todavía no es oficialmente miembro de la familia salesiana. Pero a nivel mundial son 31 grupos y aquí en el país son más o menos 11 grupos. Padre, se habla del impacto de que quizás muchas de las cosas que se están viviendo actualmente en nuestra sociedad se deben mucho a la cesión de espacio, vamos a decir, el desplazamiento de lo que es la educación, la formación en valores religiosos dentro de las escuelas. ¿Usted a través de su práctica ha podido ver que esto realmente podría ser causa de muchos de nuestros males de hoy en día? ¿El que no se esté viendo los valores? Los valores que fomenta la religión y desplazamiento de eso, de las clases, de las aulas. Aquí tenemos que saber que hoy la sociedad, la persona, el niño, está siendo bombardeado desde muy distintos puntos. Y es un bombardeo muy fuerte. La iglesia hace su trabajo, presenta los valores, pero también el caso, por ejemplo, hoy día de las redes, es una situación que tú no puedes controlar. E incluso a los padres mismos se le vuelve esto una situación muy difícil de controlar, aunque hay métodos, hay modos. Pero es un bombardeo continuo que tienen los jóvenes hoy día. Son tantas informaciones que tienen, ¿verdad?, que no siempre la información positiva es la que se queda. Requeriría esto entonces también de una familia con una serie de criterios y de bases cristianas, humanas, para entonces ofrecer a los hijos
esta, digamos, escala de valores importante. Dentro precisamente del programa de formación conjunta de Profoco, hay un taller que se llama Formar en la Verdad para peregrinar hacia la verdad. En ese taller, ahí buscamos que la persona descubra cuál es su escala de valores. Normalmente vamos a la escuela y la escuela nos dice, hay estos valores y hay que vivirlos. Allí, en ese programa y en ese taller, ayudamos a la persona a descubrir cuál es la escala de valores que posee, y a partir de ese descubrimiento, entonces el profesor o la escuela deberá entonces potenciar esos valores que ya tiene él naturalmente, y entonces potenciarlo y ponerlo al servicio de la escuela, de la sociedad y del mundo. Yo pienso que es un cambio que debemos de dar, no solamente presentar los valores en general a la persona, sino descubrir cuál es su escala de valores. Y descubriendo esa escala de valores, entonces potenciarla para que lo ofrezca esa escala a la comunidad cristiana, a la comunidad humana. Padre, ¿por qué ustedes han establecido la edad de 23 años para lo que es la participación de los jóvenes en esos talleres de formación? Muy bueno. Primera cosa, la pastoral juvenil salesiana trabaja con los niños hasta esa edad, 23 años. Y ese era un vacío que teníamos. De 23 en adelante teníamos un vacío. Entonces, Profoco viene a llenar ese vacío. ¿Eso por qué se hace? Por cuestiones, digamos, técnicas y de relaciones. Si yo me meto en la pastoral juvenil, en el programa, voy a tener fricciones. Porque quizás ocupo un grupo o voy a espacios que no debería estar. Aunque la relación entre la pastoral juvenil en general, salesiana, y Profoco es muy buena. E incluso yo, aunque el programa está dedicado a personas de 23 años en adelante, también trabajamos con personas de edad inferior a ese límite establecido que es 23. Bien. Un ejemplo. En Villajuana estamos haciendo un programa piloto con ese programa piloto trabaja 3 temas. El tema de las emociones, inteligencia emocional, el tema de la violencia y el tema también de la sexualidad, la formación afectivo-sexual de la persona. ¿Por qué? Porque se acercó a nosotros el director de la escuela y dice, padre, tenemos un problema muy difícil en torno a estos 3 temas. Suicidios, emociones, ¿verdad?, sexualidad y violencia. ¿Cómo usted nos puede ayudar con Profoco? Vamos a trabajar, y ya comenzamos a trabajar, con estudiantes de 5º y 6º de bachillerato. Vamos a trabajar 3 especialistas, 3 terapeutas, uno en el área de la sexualidad, uno en el área de la violencia y un servidor en el área de lo que se llama la inteligencia emocional o las emociones. ¿Usted es psicólogo? Yo soy psicólogo y terapeuta familiar, Ya. sí. Entonces, el primer módulo es el que he elaborado yo, está en proceso de elaboración para mandarlo a imprenta, que es el sobre la sexualidad, formación afectivo-sexual, que también va a salir. El primero ha sido este módulo, que tiene como título El arte de reinventarse para conectar con uno mismo. Es decir, cuando la persona se reinventa, se conecta consigo mismo, entonces va a tener la posibilidad de conectarse con el otro. Y esto lo hacemos entonces también con 3, líderes de la comunidad. Los profesores, los estudiantes y los padres. Vamos a hablar un lenguaje común. Muchas veces el problema está en que no hay un lenguaje común. Y esto es lo que buscamos entonces. Entonces eso de que solamente 23, no, es flexible ese límite. Pero no es que ustedes consideran 23 como la madurez para esos temas, ¿verdad? No necesariamente. Un muchacho de 18 años también puede adquirir cierta madurez o tener cierta madurez para afrontar temas que estamos trabajando. Por ejemplo, este tema yo lo he trabajado con un grupo de jóvenes en Jarabacoa, con 163 jóvenes de 5º y 6º, y ha sido un diálogo muy abierto, muy bonito, y quedaron estupendamente ilusionados con esta temática, y les va a servir para ellos también. José. Padre, aunque no es su área, evidentemente, pero usted se refirió al asedio de las redes sobre los niños y los jóvenes. Sí. Es una forma de ver este fenómeno de la comunicación como un asedio, pero también es un desafío. Cierto.
Los salesianos han actualizado sus programas de formación de jóvenes, llegando a ese sector de la tecnología, de la electrónica y de los nuevos medios de comunicación. Sí, las redes hay que verlas como una oportunidad. Los salesianos como educadores las vemos como una oportunidad. Dentro de las escuelas técnicas nuestras, estamos desarrollando esas capacidades de los niños y jóvenes para que tengan buen uso. Desde Profoco también estamos elaborando material para trabajarlo. Por ejemplo, hay un taller que vamos a llamar, y estoy escribiendo sobre eso, que se llama Identidad Digital y Dependencia de las Redes. La dependencia de las redes es una cosa real. Hay niños que no pueden estar, por ejemplo, o personas, 3 minutos, 5 minutos sin tener en las manos el móvil, el celular. Y viejos también. Y también adultos, es decir, porque es una cuestión que afecta a todos. Entonces, los salesianos estamos trabajando, pero podríamos trabajar mucho más en ese sentido, dado que nuestra población son los jóvenes y los niños, y estamos desarrollando planes y proyectos para hacerlo realmente. Bien. El padre Pastor Ramírez es sacerdote salesiano, una orden fundada por San Juan Bosco que maneja desde hace años en el país educación, formación de artesanos, de trabajadores no profesionales, y lo hacen también en colegio de hembras, el Colegio María Auxiliadora. Pero la orden salesiana pertenece a la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica es una institución que tiene más de 2000 años. Todo el mundo conoce su historia. Está formada por hombres, y los hombres pues a veces fallan, los principios no. Padre, escuchándolo, no tenemos la percepción de que en usted tenemos una persona con una comunicación fácil, y la cantidad de problemas que afectan no solamente a la iglesia y a la orden, porque si fuéramos periodistas de barricada, estuviéramos hablando del padre Rogelio y estuviéramos hablando de los problemas de los polacos y de nosotros no estamos pensando en que, habiendo hombres como usted en la iglesia, podían tener algunos programas de difusión, y queremos invitarlo a que se entusiasme, porque creo que hay temas ahora mismo, como son las comunicaciones. El Papa acaba de hacer un señalamiento muy duro a la prensa, poniendo las cosas en su lugar, y a otro tipo de dogmas y de forma que a veces uno, por no coincidir, por ejemplo en el caso de la política, dicen que la iglesia se puso en contubernio con los políticos para decirle dictador a este gobierno. Ese es un tema que no le toca a usted, primero, y segundo, usted fue de las 7 palabras. Sí, la segunda. La segunda, usted arremetió contra el gobierno también. No, me entregaron un texto bíblico, Ya. hice exégesis y lo apliqué a la realidad social. ¿Cuál es la segunda palabra? Recuérdame cuando llegues a tu reino. Bien. Eso fue lo que dijo exactamente el el Dimas, el ladrón. El buen ladrón. El buen ladrón, ¿verdad? Y me entregan ese texto de Lucas, y yo lo comenté, hice exégesis y lo apliqué a la realidad social nuestra y latinoamericana. Bien. Pero hay una pregunta que yo no quiero que usted se vaya. Esa profesión, esa condición de psicólogo, ustedes la pueden ejercer con los seminaristas, porque José Israel y yo tenemos una experiencia de que un obispo ya desaparecido, amigo de José Israel, él le preguntó: Monseñor, ¿y por qué usted fue a la iglesia? Y dijo: ay, mi hijo, yo soy de un campo que me quedaban 3 caminos. Uno es compartir 9 tareas con 15 hermanos. 2 es meterme a guardia, y la otra fue el seminario. ¿Verdad? Y esas son de las cosas. Ustedes le hacen pruebas al doctor Pereira Ariza, cuando terminó su escuela de López Ibor en psiquiatría. Sí. Lo llamaron a todos los graduados y le dijeron: mire, doctor, el dominicano, usted sabe que usted es negro, ¿verdad?
y que los negros tienen problemas en las sociedades nuestras. Entonces le dieron una terapia preventiva para que se preparara. ¿Ustedes hacen eso? Sí, la iglesia en relación con el tema de la psicología, de la terapia, de la psiquiatría. Vocaciones. Y las vocaciones ha tenido un cambio importante. Es decir, las ciencias humanas dentro de la formación de un seminarista, de un futuro sacerdote, tiene su espacio importante. Es decir, hoy día un seminarista, al menos con los salesianos y los religiosos, no logra o no alcanza la ordenación sacerdotal si antes no ha pasado por un proceso de seguimiento terapéutico. Lo he hecho yo y lo han hecho ¿Esto muchos. es como un examen de admisión? No, porque recuerda que la psicología no es la que me dice que tengo vocación, sino que tengo capacidades, habilidades. Entonces, teniendo esa evaluación psicológica o psiquiátrica, el formador la toma en sus manos, la analiza, entonces confronta con lo que él Pero un observa. hombre, un joven que quiera salir de su comunidad, una persona buena, diga, caramba, da un salto social, porque usted sabe que dentro de la escala social el ser sacerdote es algo importante. Dice, una forma de yo salir de esto, además resuelvo mi problema económico, seré pobre, pero no me faltará nada. Julio, esa mentalidad hace 30 años era posible, ya no. Ya no. No. Ser sacerdote hoy, los jóvenes llegan a verla como un límite de crecimiento hasta el punto de vista intelectual. Nosotros, por supuesto, como religiosos, tenemos una formación que es propia, filosofía, teología y especialización dentro del área. Pero si un joven, por ejemplo, quisiese estudiar, digamos, arquitectura u otro tipo de ciencias, dentro de la iglesia, dentro de la congregación, le sería difícil, porque no hay una necesidad de ese tipo de especialización, aunque es importante. Entonces se va a otros ámbitos. El acceso, por ejemplo, hoy a las universidades es tan fácil. Hace 30 años o 40 años era más difícil. Habían 2 o 3 universidades. Tenemos una multitud de universidades en el país. Es decir, ya el atractivo sacerdotal como un recurso para desarrollarme o tener un curul, una importancia en la sociedad, eso desapareció. Y precisamente es uno de los límites por los cuales, uno de tantos, hay menos vocaciones, ¿verdad? Pobreza, obediencia y castidad. Sí. ¿Todos los sacerdotes lo hacen o solamente son los de las órdenes y las otras nada más en 2? Sí, los religiosos hacemos pobreza, castidad y obediencia. Los diocesanos hacen obediencia, castidad. Pero y la pobreza también hasta cierto límite relativa. establecido por las diócesis. Un sacerdote no puede ser un empresario. Entonces hay límites para ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso es importante. Padre, gracias por estar con nosotros y entusiásmense con la idea de vez en cuando venir a enseñarnos cosas. No, yo aprendo de ustedes, No, Julio. gracias, Yo desde que no. soy niño te estoy viendo a ti en este programa. De haciendo- niño, Ay, Dios mío. Y he padre, aprendido padre. también. Perdón por la Vamos confianza. a dejar eso así, vamos a dejar. Padre Pastor Ramírez, gracias desde niño. No, gracias por la invitación. Es un ámbito que a mí me atrae mucho y me apasiona la comunicación y siempre estoy abierto a compartir con ustedes en todos los lugares. Y sí tengo pensado... No, además usted es un candidato bueno. Porque tiene votos de pobreza y aquí todo el mundo Pues tiene que pobre. ser pobre. Claro. Gracias, Padre. No, gracias a ustedes por invitarme y sí tengo pensado en el futuro a ver cómo hacemos un programa o de televisión o de radio. Vamos a Sí, hacerlo sí, en Televida. Sí, hay. Entusiasmese. La iglesia tiene Gracias, esa posibilidad de... seguro. Gracias. Vamos a ver por ahí, sí. Muchas gracias. Gracias a Muchas usted. gracias.